Saludos a toda la ciudadanía dominicana y a la diáspora que están por allá esperando el resultado que nosotros le llevemos con relación a lo que es Aprende y Emprende con Atide, que es la mejor forma de transmitir tus ideas. Como siempre, el día de hoy le estamos trayendo a ustedes informaciones de valor para toda la ciudadanía. Recuerden que nosotros trabajamos con relación a las comunidades vulnerables y aquellas que no, y a toda la sociedad que le interese hacer algunos cambios positivos en su vida que le permitan hasta evaluar los riesgos que realmente tenemos dentro de la sociedad y la población dominicana. Riesgos que pueden ser ambientales, endógenos y de manera muy particular hasta familiar. Por eso siempre estamos preocupados por traer una comunicación efectiva, algo que realmente ayude a mejorar lo que es la calidad de vida y la protección de vida. Por eso el día de hoy le traemos un tema bastante interesante y que es de interés general, desde un niño hasta una persona adulta de la tercera edad, porque en ese recorrido usamos siempre lo que es el uso necesario de lo que con lo que se cuecen los alimentos y también lo que nos ayuda a transportar de manera más rápida y eficiente y es el GLP. Hoy hablaremos de la seguridad en el manejo del GLP y eso para que nosotros tengamos la debida precaución o el buen uso en la práctica y el manejo de este producto que está presente en todo hogar, vamos a decir, y ahora mismo se convierte hasta en todo andar, porque ya sabemos el uso que tenemos sobre ello. Entonces, el día de hoy le damos la bienvenida a todos y recuerden que Jesús Gómez estará siempre presente con ustedes y el ingeniero Arcadio Enríquez. Sí, buenas noches, buenos días a los que están en horarios normal. Pues para mí es un honor tener como invitado al ingeniero Edward Romero, donde vamos a estar trabajando el tema de seguridad en el manejo de GLP. Pero antes de continuar, vamos a ver una breve biografía del ingeniero Romero. Ingeniero industrial, con maestría en alta gerencia, certificaciones nacionales en prevención de riesgos laborales, administración y control de pérdidas y manejo de crisis. Facilitador de seguridad y salud en el trabajo en diversas instituciones educativas del país. Cuenta además con más de 13 años de experiencia en prevención de riesgos en empresas nacionales e internacionales en el sector cervecero como en la industria de combustible, con una especialización en el manejo de GLP. Hoy vamos a explorar lo que son los protocolos que se deben de seguir, las precauciones como medida preventiva, tanto a nivel de empresas como a nivel de hogares. Buenas noches, Edward. Saludos, de verdad para mí es un placer poder compartir temas sobre la seguridad y el uso del GLP con ustedes y con nuestros amigos que nos observan en este momento. Gracias. Sí, fíjate que vamos a hacer tipo conversatorio porque es un tema que nos atañe a todos. El tema de GLP, hoy no hay un hogar que no cuente con ese combustible. ¿Qué es GLP? GLP por sus siglas, gas licuado de petróleo. Como el mismo nombre lo dice, es un gas licuado procedente del petróleo. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene a través del mismo procesamiento del petróleo. Se generan gases en su procesamiento, entonces esos gases se aprovechan y se obtienen para el uso de este combustible. Todos los combustibles vienen del petróleo, la mayoría de lo que usamos en este tiempo, y asimismo también el gas licuado de petróleo. Se le llama a algunos países gas licuado de petróleo, otros países le dicen gas propano,
Muchas veces que ustedes vean en las redes sociales o alguna persona hablando en televisión o redes sociales hablando del gas propano y es el mismo GLP. Eh, Básicamente, así que se obtiene el GLP y ese es su concepto. ¿De qué tiempo estamos hablando? Algo para conocer, ¿no? De cuándo se ha estado utilizando, tanto a nivel industrial como a nivel del hogar. Bueno, estamos hablando de, a nivel de hogar, no tengo exactamente la fecha, pero sí sé que estamos hablando de los años 60, 70 aproximadamente, aunque data de algunas empresas, por ejemplo, que empezaron ya a comercializar mucho antes. Estamos hablando que hay empresas que empezaron a comercializar, a vender, porque al principio se vendía era a nivel doméstico, ¿verdad? Luego pasó a nivel industrial. Entonces, conozco empresas, por ejemplo, que iniciaron haciendo servicios a nivel doméstico, o sea, especie de delivery de cilindros de GLP. Tú necesitabas GLP, tú llamabas a esa persona, en ese tiempo no había celulares, tú haces el contacto con la persona, le decías, mira, tráeme GLP el domingo, el lunes, pasa por acá para que me traigas GLP. La persona iba con una camioneta o con un motor, cualquier vehículo, y hacía la compra del GLP y la llevaba a tu casa a nivel domiciliario. Estamos hablando de que ese servicio, conozco empresas que lo hacían en 1950. O sea, estamos hablando que en 1940, 50 aproximadamente, ya podemos hablar de que ya domésticamente teníamos GLP. Hablando de riesgos potenciales, siempre ha estado presente. Siempre. El tema es que por el mismo tema de la falta de información que tenemos en nuestra sociedad, los riesgos del GLP son varios. El primero y el más crítico es la inflamabilidad. Desde que estamos usando GLP tenemos que cuidarnos de la inflamabilidad. Hay que grabarse bien esa palabra, que es el gran riesgo potencial de GLP. Hay otros riesgos, que por ejemplo un riesgo de quemadura. La temperatura de GLP natural es mucho más bajo de 0 grados. Estamos hablando que su punto de fusión, el flash point, como dicen en inglés, estamos hablando que está en menos 98 grados Celsius. Menos 98 grados Celsius. Y cuando coge fuego, cuando explota, la temperatura es totalmente inversa. Totalmente inversa. Porque la explosión también del GLP depende no tanto de la temperatura que alcance, sino de dónde tú lo tienes almacenado. Porque una explosión, ya sea GLP o cualquier sustancia en vapor, se debe a cuando está confinada. Si el GLP tú no lo tienes confinado, no vas a tener una explosión, sino una deflagración, como se dice. Y si está confinado en un cilindro, en un envase, en un tanque, sí podemos hablar de explosión. ¿Cuenta la República Dominicana con normativas y protocolos eficientes para la prevención? Sí, cuenta. Okay. Increíblemente cuenta. ¿Por qué digo lo de increíble? Porque tenemos resoluciones, tenemos leyes, tenemos reglamentos que rigen el GLP y el uso correcto, el uso seguro, el tema de la instalación segura de GLP y la manipulación correcta a nivel doméstico e industrial. El tema está en la falta de información que tenemos en el país. Actualmente podemos decir que hay una resolución 201, que es una de las más recientes, del año 2015. Podemos hablar también de un reglamento 030 del Ministerio de Obras Públicas. También hay otro reglamento que es un reglamento ya medioambiental que rige también el tema de las instalaciones de GLP, pero desde el punto de vista medioambiental. O sea, cómo tú operas con el GLP en una industria del lado de cuidar el medio ambiente. O sea, Obras Públicas mira el tema de instalaciones seguras, el tema de la tubería, el tanque, la configuración, la manipulación segura. Medio ambiente, entonces cuida el tema de que tú lo operes, pero cuidando el medio ambiente. ¿Y cómo es el tema de comunicación ya a nivel de los hogares? Pues yo sé que esas normativas, todo lo que realmente venden o distribuyen este gas licuado de petróleo, realmente para otorgarle el permiso
pues evidentemente tiene que cumplir. ¿Cómo comunican estos protocolos a nivel de la población entera? O sea, que no son empresas, son hogares. Dentro de ellos hay hogares muy humildes que el tanque está dentro del hogar. Fíjate, hay una gran debilidad a nivel doméstico. ¿Por qué la gran debilidad? Por la falta de información, como expliqué anteriormente. ¿Qué deberíamos tener como país? Un sistema, una aplicación, un programa, como este, por ejemplo, que doy muchas gracias por pertenecer a este pequeño podcast, a este encuentro entre nosotros, este conversatorio, porque estamos dando lo que se debería hacer, que es informar a la sociedad. Entonces, lo primero es la información. Ahora mismo tenemos una debilidad en información, que si la información que se maneja a nivel industrial lo manejamos a nivel doméstico, entonces la población sí conociera los riesgos del GLP, lo manejara de forma segura, y las explosiones, los incendios que se generan en los hogares hubiera sido mucho menos, hubieran sido más reducidos. Ahora mismo no hay un mecanismo del gobierno que informe a la población sobre el uso correcto, la correcta manipulación o instalación correcta del GLP. Solo nosotros, los profesionales que tenemos la experiencia, el conocimiento, que aportamos a través de redes sociales, grupos o un servicio que podamos hacer a la comunidad o participar en un programa. El rol de comunicación en sí debería ser del gestor que emiten estas normas. Sí, ahora mismo, por ejemplo, el Ministerio de Industria y Comercio es uno de los mayores protagonistas en el tema de la regulación de las envasadoras. Como te dije anteriormente, la resolución 201 fue emitida en el año 2015, que rige todo lo que es la seguridad en las envasadoras, desde la protección contra incendios, sistema de diluvio de los tanques, hasta las paradas de emergencia o cómo tú vas a mitigar lo que es un fuego o incendio en esa envasadora, con qué equipo debe contar, y también la instalación. Entiendo que el Ministerio de Industria y Comercio es un gran protagonista y por ahí se podría iniciar. Hay un tema con relación a lo que acaba de señalar, con relación a la debilidad con la transmisión de información. Entiendo que cada una de las distribuidores de gas que hacen expendio, etcétera, deben cumplir no solamente con la normativa, sino con la responsabilidad social empresarial. ¿Qué hacen? ¿Conoce algunas empresas distribuidoras de gas, etcétera, cómo ellos mitigan ese proceso con relación a la información del uso y la puesta en marcha quizá de programas que permitan orientar a los usuarios? Conozco empresas que tienen programas de capacitación a sus empleados, programas de inducción, y es un aporte indirecto pero muy importante, porque inmediatamente tú das una inducción a un empleado que pertenece a la sociedad. Imagínate una empresa con 200 empleados, 1000 empleados, que tú le das inducción sobre el manejo seguro del GLP. Tú estás enviando a la sociedad 1000 ciudadanos que saben cómo manipular y saben cuáles son la normativa y saben cómo manejarlo de forma segura, cómo hacer una instalación segura en su hogar, cómo prevenir el incendio y cómo combatirlo. Entonces, quizás no es una información directa a través de un canal desde la empresa o distribuidora, pero sí conozco empresas que hacen ese tipo de capacitación a sus empleados, entonces de forma indirecta veo que sí están contribuyendo. ¿Cuáles son los riesgos más comunes que nosotros podemos ver? Inflamación, inflamabilidad, explosiones, quemaduras. El GLP básicamente debemos cuidarnos de la inflamabilidad, o sea, tiene riesgo de que se pueda incendiar, que pueda explotar, pero también pueden ocurrir quemaduras a la piel por la baja temperatura de GLP, su baja temperatura natural, contacto con la piel, produce quemadura primer grado, segundo grado, hasta tercer grado podría. ¿Cuáles son las medidas preventivas para evitar que se materialice un accidente, una fuga
con respecto al GLP, tanto industrial como en la parte del hogar? En la parte industrial contamos con, como te dije al principio, increíblemente, digo increíble porque la sociedad no tiene ese conocimiento. Solo conocemos lo que estamos en este mundo, en el sector, o personas que trabajan directamente como prevencionistas y en el tema de seguridad. A nivel industrial, con el simple cumplimiento de esos reglamentos y resoluciones, ya tú estás protegido. A grosso modo te puedo resumir, por ejemplo, que hay que manejar el tema de la condición de las instalaciones, tanques no corroídos, un plan de mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo a las instalaciones, también capacitación al personal. Es mandatorio que el personal debe estar capacitado, el personal que opera en esas instalaciones. A nivel doméstico, básicamente la condición de las instalaciones, algo que yo estaba viendo una capacitación recientemente, y es que acostumbramos a utilizar mangueras de goma en los hogares. Se recomienda tubería de cobre, que son las más seguras en las instalaciones de GLP a nivel doméstico. Y hay que empezar por ahí, por cómo me instalan. Generalmente la gente compra un apartamento, tiene ya una instalación preestablecida. Yo como usuario, que ya tengo el conocimiento, ya escuché este programa, y digo, bueno, déjame yo entonces esta instalación cambiarla a una instalación de cobre. El tanque de GLP, déjame comprarlo certificado. Porque si yo compro el tanque de GLP en un taller en la calle, que lo repararon o lo construyeron a nivel local en este país, no tenemos un laboratorio que haga prueba de cilindros de GLP. Hablo de prueba hidrostática. ¿Cómo es esa prueba hidrostática? Se eleva la presión interna del cilindro y el mismo debe soportar dicha presión. Si soporta, pasa la prueba, se certifica el cilindro. Si no soporta, entonces se descarta. Hay empresas que sí hacen la prueba hidrostática en el país, pero no tenemos una empresa que fabrique y haga las pruebas previas a la fabricación, sino que hay talleres informales, se hace la fabricación o la modificación de un cilindro ya utilizado o que se haya pichado, la persona lo vende o lo desecha. Yo que tengo un taller lo adquiero, lo modifico, lo pinto y lo vendo. Entonces, si yo como usuario adquiero ese cilindro, entonces eso representa parte del riesgo que estamos hablando de que puede explotar en mi hogar. Ahí puede haber una mejora en cuanto a lo que es la identificación y control de esos cilindros. Con respecto a las medidas que yo debo de tener, yo vivo en un apartamento en el primer piso, donde yo tengo 8 tanques en las primeras plantas y a veces uno no se da cuenta cuál de ellos tiene el escape. ¿Cómo yo pruebo cuál de los tanques con el olor tiene un escape? Vamos a partir de lo ideal a lo práctico, sí, de lo caro a lo económico. Lo ideal es tener un sistema de detección. Lo ideal, que en esa instalación la persona que lo instala coloca un sistema de detección de GLP y ahí tú con un sistema de detección tienes un panel que te dice, mira, en tal instalación tenemos un escape. Vamos ahora a lo práctico y a lo económico, a lo criollo. Hay una prueba que se puede hacer también, es económica, simplemente una agua de ACE con agua, detergente, se recomienda ACE. Yo recomiendo siempre ACE por la facilidad de hacer la espuma y la burbuja, sí, más que el jabón. Entonces, tú preparas ACE con agua y entonces tú lo colocas donde tú entiendes que esté el escape. Si hace burbuja, ahí está el escape. Nunca probemos con fuego. Generalmente hay una cultura en el país donde se prueba con fuego. Un fósforo, una encendedora. Eso está prohibido a nivel normativo. Es muy peligroso porque GLP es inflamable, entonces no quiere saber nada ni con chispa ni calor. Interesante. Fíjate que el tiempo va apremiando, Joaquín. Nos queda pocos minutos. Pero háblenos un poquito sobre el transporte del GLP. Tanto a nivel doméstico, que es cuando más problemas se tiene, porque
entendemos que todas las empresas para estar operando ya deben de cumplir. Pero a nivel doméstico, yo he visto motorizado, que lo llevan en motores, incluso hasta suelto el tanque. Lo agarra con una mano, pero Una mano maneja y una mano maneja con el uno solo, tanque. pero tiene Sí. un tanque atrás. ¿Qué peligro representa tener un tanque lleno de combustible en una vía pública? Desastroso. Sumamente desastroso. Si un cilindro cae, tiene riesgo de que la válvula, dicho sea de paso, muchos cilindros tú puedes observar que no tienen el gorro. En la parte superior tiene como una cobertura de la válvula, Sí. que es precisamente previniendo que si el cilindro cae al piso, no rompa la válvula y se convierta en un proyectil que pueda alcanzar a una persona o un vehículo. Sumamente desastroso si ocurre un accidente con uno de estos motorizados, con el cilindro detrás, ya sea amarrado o suelto, como quieras, es peligroso. Hay que iniciar diciendo que el cilindro siempre debe estar vertical. Al momento que nosotros, por ejemplo, transportamos o almacenamos un cilindro, debe estar de forma vertical. ¿Por qué vertical? Porque en la parte superior del cilindro tenemos una válvula, la válvula de cierre, de apertura, que ella viene integrada con una válvula de seguridad. La válvula de seguridad lo que previene es que una sobrepresión interna del cilindro provoque una explosión. Entonces, si inmediatamente yo coloco el cilindro horizontal para llevarlo en el motorizado o en mi vehículo, lo colocamos en el baúl o en el asiento de atrás, estamos en lo mismo. Cada vez que yo lo coloco de manera horizontal, yo estoy tapando la válvula de GLP, la válvula de seguridad con el líquido, porque la mayoría del GLP dentro del cilindro es líquido. Entonces, los líquidos se comportan de que si lo coloco horizontal, ya el líquido ocupa de manera horizontal, va de abajo hacia arriba. Yo voy a la envasadora, ese motorizado, nosotros o nuestro vehículo, llevamos el cilindro a la envasadora, cargamos de combustible, que generalmente lo llenamos a un 100%, y por norma se recomienda llenarlo a un 85% de la capacidad máxima. Si son 6 galones que coge, ¿cuánto se debería de echar? 6 galones multiplicamos por 0.85, aproximadamente algunos 4 y algo, ¿verdad? La cantidad total del cilindro yo la multiplico por 0.85 y eso es lo que le voy a decir al operador de la envasadora. Si, por ejemplo, tengo un cilindro de 50 libras, Sí. el 85% son 12 galones. Yo le digo, mira, solo 12 galones. No, coge más, solo 12 galones. Pues es mi seguridad. Si yo lo lleno un 100%, tapo la válvula de seguridad, le da el sol al cilindro, hay una sobrepresión interna, puede explotar. Y más rápido si está en malas condiciones, o sea, está corroído. Generalmente se corroe en la parte inferior. Pero hablando del transporte, si yo lo transporto de manera horizontal, ya tapé la válvula de seguridad, o sea que si el cilindro se expone a una alta temperatura, hay un riesgo de explosión. Y más rápido va a explotar si está corroído en malas condiciones. Hablemos de economía. Generalmente veo que en residenciales con edificios y ese tipo de cosas, existen los tanques individuales. Hay una forma de medición donde ustedes puedan medir el consumo de cada hogar desde un tanque de gas ya mayor que los cilindros para distribución, por ejemplo, de un edificio. Sí, existen dispositivos que son medidores. Él te mide igual que los medidores de agua, que te mide el flujo de agua por una tubería. Asimismo existen medidores de GLP que te miden entonces el caudal que te pasa por ahí. Y te dice, bueno, si el tanque tiene 50 galones, 100 galones, yo veo aquí el consumo. ¿Qué tanto yo he consumido de esa cantidad? Si el tanque es individual, entonces tenemos la ventaja de que el tanque debe tener un manómetro, un indicador de nivel. Entonces ahí yo puedo medir también qué cantidad yo he consumido. Si he consumido el 50%, 75%, el 25%. Y entonces puedo ya saber cuánto tengo, cuánto me queda y cuánto voy a recargar. O si está sobrecargado. Recordando que no debe estar cargado más de un 85% de la capacidad. De esa forma lo podemos medir con un medidor. Ahora, no tengo un medidor, tengo un cilindro en mi hogar, no vivo en un residencial.
no hay un tanque común, no hay un medidor, ahí es un poquito más difícil medirlo. Ahí básicamente yo recomiendo, para no pasar la franja de llenarlo más del 85% de la capacidad por seguridad, yo recomiendo esperar que se termine el GLP. Se termina, yo sé que mi 85% de un cilindro de 50 libras son 12 galones, se terminó, yo he hecho 12 galones, y estoy seguro. Pero si yo no espero que termine y yo le echo una cantidad X, puede que yo sobrepase la cantidad segura y entonces entro en la franja de explosividad, posible explosión del cilindro. ¿Promueven ustedes los tanques comunes? Digamos, en un residencial se evitaría muchas molestias de que se fue el gas, yo estaba cocinando, de que tengo que ir a comprarlo, tengo que traer el cilindro, y que ustedes resuelvan eso de esa forma, promueven ustedes esos tanques comunes en cuestión de que sean ustedes los vigilantes de que no falte gas. Sí, hay empresas que parte de sus servicios es un servicio de venta express. Llevan el cilindro a domicilio. Tú creas se puede decir un programa informal. Por ejemplo, tú tienes un cilindro de 100 libras, ya tú sabes el promedio de duración de ese cilindro y la empresa entonces cada X tiempo da ese seguimiento y como te está dando un servicio, dice, bueno, ya va tantos días, yo según el programa, ya corresponde llevar el cilindro a ese cliente. Hace una llamada y le lleva el cilindro. Es otra en buenas molestia. condiciones. Yo digo con relación a, por ejemplo, yo tengo un tanque común, hay 8 apartamentos, por ejemplo, en un edificio de 8 apartamentos, y que hayan 8 válvulas. Entonces, el medidor te va contabilizando el consumo y ustedes simplemente pasan factura. Sí. Bien, entonces ya nunca más va a faltar gas, como he visto en algunos lugares, y ustedes son los que se encargan de que no falte gas. O sea, no es un cilindro de que yo lo veo desde otro se punto, acabó. yo lo veo desde otro punto de vista. Es por el tema de seguridad. Visto desde ese ángulo, pues yo no voy a tener un tanque improvisado, como suele pasar. Por ejemplo, una de mis mayores preocupaciones es que al lado de mi cocina hay 8 tanques. Justamente al lado. Afuera, pues yo vivo en una primera planta, exactamente en la cocina. Entonces, ¿qué resulta? Con un solo tanque industrial, tú minimizas todo ese riesgo, porque ese tanque industrial ya viene supervisado, controlado, responde a las normativas, a los protocolos del lugar, tanto para el transporte como la recarga del mismo. Este es un tema muy interesante, realmente esta no es la primera vez que vamos a estar hablando de ello. Realmente agradecemos a Edward por compartir esos conocimientos con nosotros. No solamente no es un conocimiento aprendido, sino es un conocimiento vivido por la experiencia que tiene en el sector. Así es. Realmente te agradecemos que hayas compartido con nosotros ese conocimiento. Ahora bien, queremos invitar, queremos también agradecer a uno de nuestros patrocinadores, Network Innovations, realmente por hacer posible que este espacio se dé. Network Innovations es una empresa de tecnología que ajusta lo que son soluciones a la medida. O sea, una empresa que no solamente te ofrece lo que es el tema de software, hardware, sino unas soluciones específicas a las necesidades particulares de la empresa. Te invitamos a que entre a nuestro canal, Aprende y Emprende con Atide, le dé a la campanita, ¿no verdad? Le da me gusta, le da la campanita, te suscribes si no te has suscrito, para que reciba informaciones importantes como esta. Así es. Edward, esta es tu casa en Gracias. Aprende y Emprende con Atide. Gracias, mi amable, gracias.